De hecho, vamos a empezar a grabar. Bueno, ¿querés comenzar por presentarte? Bueno, yo soy Sergio García Mora. Empecé hace 4 años a trabajar en un emprendimiento que se llama Data for HR, que es un emprendimiento de People Analytics. Soy licenciado en Relaciones del Trabajo, al igual que Pablo. En noviembre empecé a trabajar en DataIQ de manera part-time, también para desarrollar todos los proyectos de Analytics relacionados con recursos humanos, agregar nuevas perspectivas a los proyectos de recursos que ya tienen. Y entre otras cosas, bueno, comparto espacios docentes con Pablo también en el ITBA, tanto en la diplomatura de People Analytics, como en la materia de analítica de personas, de la Recursos humanos. carrera de la licenciatura en analítica empresarial y social. Este, y después también, bueno, hace un par de meses, creé un club de R para recursos humanos, que es una comunidad de aprendizaje de programación. No tiene un fin de capacitación formalmente, si bien, son todas clases en donde enseñamos algo, o son todas reuniones en donde enseñamos algo. El espíritu de eso es crear como una comunidad, que es también un poco la razón de ser de este espacio en este momento, ¿no? Así que bueno, eso es como a grosso modo, papá de Haas, pero es nada de Jessica, de hace 12 años. Bueno, eso es. ¿Y hace cuánto vivís en la casa de los Simpson? ¿Y hace cuánto vivo en Springfield? Desde abril, más o menos. Desde abril. Bien. Bueno, me presento yo. Sí, mi nombre es Pablo Senra, también licenciado en Relaciones del Trabajo de la UBA. Hay colega de Sergio y algunos de los que andan por acá también son de la misma casa, que vi algunos nombres conocidos. Trabajé muchos años en el grupo Telefónica, ahí nos conocemos con Diego, nos cruzamos en 2003, tantos años atrás cuando empezamos a trabajar ahí. Y, y bueno, y ahora actualmente desde el 2016 empecé a trabajar en un proyecto también independiente con Consultora H, y estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con People Analytics y con clima laboral. Compartimos con Sergio, como decía, lo que son los ámbitos de enseñanza en el ITBA de la diplomatura y de la carrera de ciencia de datos. Y bueno, y un poco, no quiero repetirme, pero la idea es que nos pusimos a hablar y dijimos qué lindo que es empezar a difundir y a compartir todos estos temas y todas estas charlas que tenemos nosotros de ir pasándonos bibliografía, leyendo, compartiendo cosas que vamos viendo, hablando con las empresas y charlando y poder hacer un lugar donde podamos ir compartiendo algunas de esas cosas que vamos visualizando, tanto en los workshops como en las consultorías, ¿no? Así que desde ahí nace un poco la idea que fue de Sergio, esta idea de hacer Nerdeando Recursos Humanos. Así que bueno, espero que les guste y que podamos compartir algunas cosas que estén piolas para meternos de lleno en este mundo de People Analytics, ¿no? Tal cual, la idea es como generar, creo que con Pablo, si bien, somos competidores, pues nos dedicamos, los dos somos consultores, los dos trabajamos en dos proyectos que son distintos, son diferentes, pero, digamos, con él encontramos esta posibilidad de que, bueno, si podemos hacer crecer la comunidad, digamos, no hace falta que nos destrocemos Tal cual. compitiendo, sino que mientras más grande la comunidad va a ser como van a haber como mucho más espacios para mucha gente, y creo que, digamos, en recursos humanos es muy necesario empezar a gestionar de otra manera la cosa, porque, digamos, somos un sector en donde nos manejamos mucho por mitos y opiniones, en donde a veces no sé, un tema de moda pesa más que cualquier otra decisión, o a veces se toman, digamos, decisiones, por, por, por instinto o por ganas de alguien, y que si bien en muchos casos, se acierta, porque, digamos, hay muchas empresas, que son exitosas, por tal vez, no sé, el timing y el pulso del dueño o cosas por el estilo. No podés, no podés delegar, no podés pretender que esa persona tome el 100% de las decisiones en todas las empresas, en toda la empresa, y a su vez, que el 100% de esas decisiones se tomen de esa manera.
Así que bueno, es un poco también generar, o sea, otro punto de encuentro más, o sea, con un formato tal vez un poco más diferente al de los meetups, en donde por acá, o sea, sí, Pablo y yo vamos a estar tomando más la batuta, no tanto abriendo el juego, pero bueno, es eso en parte. Tal cual, Así. y como apoyando lo que decís, digo, este tema de desaprovechar también, ¿no? Digo, por más de que la intuición pueda estar acertada, desaprovechar un recurso que está tan a mano hoy y con tanta capacidad para poder analizarlo como son todos los datos, ¿no? O sea, en esa misma línea de lo que contabas, empezar a darnos cuenta, y un poco, yo escuchaba cuando decías lo de la competencia también, son cosas que las decisiones por intuición, la competencia, me parece que quedaron antes quedaron en los 90, o sea, ya está, hoy realmente la comunidad, todas estas posibilidades que da mismo este ecosistema en el que hoy estemos reunidos, son 45 personas reunidas en medio de la pandemia, que muchos no nos conocemos, hablando de People Analytics, creo que eso hace que la competencia haya quedado como en otra época, ¿no? Realmente hoy las posibilidades son tan grandes que se puede ganar mucho más desde la colaboración que desde la competencia, y me parece que pasa lo mismo con las decisiones, y aprovechar todo esto que está pasando, todas estas posibilidades que tenemos hoy a nivel tanto de conceptuales, de mindset, de metodologías que se están desarrollando, como a nivel de tecnologías propiamente dichas, herramientas para poder analizar los datos, ¿no? Tal cual. Y hay algo que siempre me llamó la atención. Yo empecé a cursar una maestría de data mining en la UBA también en 2016, y hay algo que me rompió la cabeza, o sea, que yo no entendía por qué pasaba, digo, o sea, que, digamos, para los que vienen de afuera de recursos humanos suena medio ridículo, pero en recursos humanos todo tiende a ser, digamos, confidencial, ¿no? O sea, y tengo, por ejemplo, en uno de los cursos, o sea, me pasó cuando estaba en Neuquén, que vino un flaco de una empresa, el jefe de recursos humanos de una empresa que fabricaban la pulpa de fruta para después, principalmente de pera y manzana, para venderle a Coca-Cola y a Pepsi, ¿no? Digamos, o sea, que empresas de la envergadura de ellos y del mismo tipo de negocio como ellos, o sea, en el país, o sea, debe haber por ahí, ponele cuatro, digamos, o sea, entre las distintas regiones y con las distintas, digamos, o sea, producciones frutícolas que hay en el país, digamos, de la envergadura de ellos, ponele que hay cuatro. Y él agarró una vuelta a todos sus contactos, a 200 contactos de LinkedIn de recursos humanos, porque tenía un problema con el ausentismo, entonces quería hacer un benchmark, y digamos, le mandó un mensaje a 200 personas, o sea, que tenía en su red. De esas 200 le contestaron 20. De esas 20, 11 le dijeron que era información confidencial y que no se la podía pasar. Y vos decís, no sé, yo trabajo, no sé, en una empresa metalúrgica en Merlo. O sea, ¿qué ventaja estratégica puedo llegar a perder si le digo, bueno, no sé, mira, el ausentismo en mi empresa metalúrgica, ni siquiera te digo si es el nombre, o sea, estoy trabajando actualmente ahí, pero qué ventaja, o sea, estratégica puedo llegar a perder y decirle, mira, estoy entre un 10 y un 13, ponele. Ni siquiera te doy el número preciso. Por ahí te miento hasta un poquito, te miento en dos dígitos, digo. Ah, bueno, Pero digo, o sea, realmente coincido. y una de las cosas o sea, que me chocó mucho en la maestría es que, por ejemplo, vos tenés ahí, o sea, materias en donde vos competís por la nota. Digamos, o sea, ¿no? Y, y poner los dos primeros, o sea, los dos primeros en esa competencia, por ahí promocionan, eh, qué sé yo. El tercero y cuarto por ahí tienen alguna ventaja más y cosas por el estilo, pero después el resto, si no te fue bien, o sea, si no fuiste el mejor, o sea, vas a final, digamos. Que es una pavada. Pero las semanas anteriores, o sea, las 2 semanas antes del deadline, o sea, el WhatsApp, o sea, del grupo explotaba, digamos, o sea, y la gente se estaba compartiendo el código. Y yo digo, no, pero, o sea, pero pará, o sea, ¿cómo le vas a mandar el código si estamos compitiendo, digo? Pero, viste, bueno, es otra lógica y es otro mundo, digamos, o sea, que, bueno, ese tipo de cosas hay como que empezar a replicarlos, ¿no? Yo creo que hay algo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Y creo que le pasa a cualquiera que se va aproximando a este mundo, que es tan amplio. Y de hecho, cuando muchas veces nos preguntan, viste una de las preguntas que nos suelen pasar es cómo nos acercamos o cómo qué empezamos a estudiar para meternos en el mundo de People Analytics
o por dónde ingresamos, y vos decís, la verdad es que hay un montón de opciones, o sea, si yo te tengo que decir, dependerá un poco de qué quieras hacer, cuáles sean tus competencias actuales, por dónde te quieras enfocar, porque vos podés especializarte en las preguntas que vas a hacer, en el conocimiento del negocio, en una herramienta, en otra herramienta, en el análisis de cómo vas a conectar esos datos. Digo, tenés tantas opciones para poder estudiar dentro de lo que es People Analytics, y dentro de cada herramienta cambia tan rápido, inclusive si uno digo, se mete dentro de una cosa, o mismo el material se genera con tanta velocidad que es muy difícil estar actualizado. Entonces yo creo que todo lo que pasa con tecnología, se dieron cuenta que la única forma de mantenerte más o menos en la ola es compartiendo información y, y logrando de esa manera ir juntos y avanzando un poco más rápido y mantenerte en la ola, ¿no? El otro día escuchaba que había un análisis que hacían de la cantidad de material que había de Star Trek en Wikipedia, y que solo la cantidad de material que había de Star Trek en Wikipedia era mayor a todo lo que había sido la enciclopedia británica que se había hecho hace 3 décadas atrás. O sea, solamente de una serie en Wikipedia hay más contenido de lo que supuestamente hace 30 años englobaba una enciclopedia como conocimiento integrado de todo el universo. O sea, entonces es como muy, muy desafiante realmente lo que está pasando. A nivel de cómo mantenerse uno, y creo que todo el que está en tecnología entiende que pasa un poco eso, y sabe que la única forma de más o menos mantenerte, o de ir avanzando, es colaborando y creando en conjunto, ¿no? Que es algo que está buenísimo que nosotros en Recursos Humanos empecemos a aplicar. Y habla. ¿Y vos cómo arrancaste en esto? Bien, buena pregunta. Yo, yo empecé mi carrera dentro de Recursos Humanos cuando estaba en segundo año de la carrera, haciendo cargas de legajos, o sea, empecé haciendo altas y bajas de personal. Y me acuerdo que en Telefónica teníamos 300 ingresos por mes. Había que automatizar lo más posible ese proceso porque era la cosa más aburrida que había en el planeta, con lo cual desde ahí empecé a encontrar como que tenía una facilidad o un gusto por sentarme a resolver ese tipo de desafíos, de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo lograr sistematizar este tipo de cosas, ¿no? Cuando salí de esa área y me fui a ser business partner, me pasó que la primera vez que me senté, yo tenía 600 personas a cargo, de 3 direcciones distintas. En la primera reunión que me senté a definir agenda estratégica con el director y sus gerentes, imagínense, yo tenía 25 años en ese momento, y me sentaba frente a un director y 4 gerentes que manejaban, por ejemplo, en una de las direcciones, el área de logística, con 5 gremios, y gerentes que tenían 30 años en la empresa. O sea, y manejaban 100 personas que estaban en el almacén con perfiles. Yo iba con 25 añitos recién recibido a sentarme a charlar con ellos sobre la agenda estratégica de recursos humanos. Me comí una cantidad de sopapos infernal, y claro, ellos me hablaban de cada empleado y yo no tenía ni idea de quién estaban hablándome, y hablamos en una época en la que no existía ni la notebook, o sea, yo iba sin computadora, no tenía nada a mano, el teléfono mandaba SMS, porque el mundo hace 10 años no existía WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Parece mentira, ¿no? 12 ahora, en 2009 empezaron a aparecer Facebook por lo menos. Pero en ese momento que yo estaba yendo no había nada, entonces vos ibas y estabas ¿Y, desnudo, digamos, y frente a tenías ellos, el ¿no? ringtone de los simuladores? ¿O no? Tenías el polifónico, se llamaba, ¿no? Sí, 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 sí. Parece mentiras, ¿eh? Qué viejo que me siento, pero bueno, es así. Y me acuerdo que empecé a hacer eso, empecé a hacer análisis descriptivos en Excel, combinándolo con PDF, de la cosa que se podía, lo que te permitían las herramientas en ese momento, pero a tener claridad de todo lo que me podía llegar a surgir a mí en las reuniones que tenía. Entonces, empezar a entender, bueno, qué información necesito tener yo cada 15 días cuando me voy a sentar con ellos, sobre promociones, sobre sanciones, sobre en qué estado están las búsquedas que hicieron, quién se fue de la empresa, porque yo iba, siempre me decían que no habíamos reemplazado a nadie, que tardábamos el triple del tiempo que decíamos en cubrir las vacantes. Todos los problemas de las direcciones se justificaban en problemas de Echándote la culpa a recursos vos. humanos. Y eso, bueno, a mí que acababa de empezar, pero venía de historia. Y me pasó que yo me llevé todos los sopapos durante unos cuantos meses. Así que bueno, encontré como esa línea y pasé a ser como el experto en ese tema para el grupo. O sea, de hecho no había datos en todo el grupo de telefonía. Los 15.000 empleados, en la única empresa que había era en la que estaba yo, que éramos en total 1.200 empleados.
Entonces es como que de repente me empecé a tomarle cariño, de ahí empecé a trabajar con el equipo de BI en soluciones que en ese momento eran bastante más complejas, porque era que se sentaba a recursos humanos a contarle a ver qué necesitaba, si alguien lo traducía en un código y lo implementaba. Y bueno, y un día conocí lo que para mí fue como amor a primera vista, que fue Power BI, que me permitió como generar todos esos desarrollos que antes eran de otra manera, no, que tenías que derivar en otro tipo de gestión automáticamente. Entonces, bueno, ahí nació como una relación hípica con la herramienta, que viene producto un poco de todo eso, ¿no? Que después se fue derivando en otros análisis bueno, que es lo que venimos compartiendo nosotros, digo, de empezar a entender de qué manera realmente podemos usar los datos para mejorar la toma de decisiones, qué preguntas tenemos que hacernos, no ya salir a medir por medir, sino salir realmente a darnos cuenta de dónde están las preguntas claves del negocio que tenemos que responder y usar la tecnología que sea, ¿sí? La herramienta que sea en cada caso, que elija cada una, para poder dar respuesta a esas preguntas en tiempo y forma y poder avanzar. Así un poco mi camino viene por ahí. Así fuimos acercándonos y hoy vamos como desplegando alas para todos lados, tratando de aprender lo más posible en este mundo que nada, uno nunca deja de aprender, ¿no? O sea, todos los días, si hoy sabes un 10%, mañana sabes un 2%, porque se publicaron 35 cosas nuevas y aparecieron 8 libros nuevos y tenés que ponerte a leer y decís, bueno, siempre estás corriendo esa carrera. Ni hablar. ¿Mm? Y ya hace 4 años que estás, o sea, digamos, o sea, hace más tiempo venís trabajando con datos, pero hace 4 que venís emprendiendo. ¿Y Sí, hace cuánto que sentís que vos sentís que estás aprendiendo todos los días o con frecuencia? ¿O es algo que ya sentís que, bueno, sabés suficiente y que no te pueden enseñar nada más? no, jamás. Yo creo que, mira, para los que le guste el fútbol, el Mono Navarro Montoya en su mejor época en Boca, cuando atajaba todo, dijo, yo sé que lo único que me motiva a seguir atajando es que mañana voy a ser mejor que hoy. Decía, yo no soy hincha de Boca, pero me quedó esa frase. Y, mm, y yo creo que va un poco por ese lado. O sea, la verdad es que esto es algo que aprendes todos los días. O sea, de hecho, creo que de las conversaciones que nosotros tenemos aprendemos, de cuando vamos a dar clase interactuamos con los participantes o con los alumnos en la facultad y aprendemos. Me parece que el secreto de esto es que todos los días vamos revisando y capturando nueva info y tratando de aprender cosas nuevas. Además de que leemos todos los días, ¿no? De que estamos entrando a los blogs, en el HR Analytics Think Tank, por ejemplo, que hacemos los meetups en el marco de ellos, leyendo, en los distintos blogs que hay, conocido David Green, bueno, todo lo que está dando vueltas de People Analytics. Pero me parece que sí, no sé qué sentís vos, pero yo creo que estás en la misma, ¿no? Es algo que... No, claro, yo ahora estoy como más metido en la parte de programación y hablando con Pablo Casas y Hernán Escudero, digamos, o sea, hablamos de que, no sé, de que programar es como la mejor falopa, ¿no? O sea, primero porque se te hace vicio, se te hace esto que decís vos, o sea, de que vas descubriendo cosas y demás, entonces yo digo, bueno, no sé, yo ahora estoy programando en R, pero hoy, por ejemplo, estaba, no sé, viendo cosas de JavaScript para embeber digamos, en un reporte HTML. Y, o sea, y por ahí, o sea, no se me hubiese ocurrido nunca buscar un curso de HTML, ponele. Pero bueno, la necesidad un poco te va llevando, ¿no? Ese es como parte de cosas. Algo que está re bueno de eso que decís, que es algo que me pasa siempre y que está bueno como para compartirlo también, y que capaz que les pasa mismo a quienes están empezando a meter en este tema, que es que tenés que decidir qué camino vas a tomar, porque la verdad es que hay tantos caminos que se pueden abrir, tantas opciones de aprender distintas cosas, tantos que te sentís como que siempre te abruma la cantidad de información que se genera y la cantidad de opciones que hay dentro de esta disciplina o de esta metodología, digo, si agarramos el universo amplio, ¿no? Es un poco lo que Claro. decías vos. R, puedes aprender R, puedes aprender HTML, puedes aprender Java, después te vas a otra empresa y te dice, bueno, estamos trabajando con otro lenguaje y decís, uff, me pasa lo mismo a mí. Aprendiste Power BI, cambiaste de empresa o la empresa tomó una definición y dice, vamos a trabajar con Click o vamos a trabajar con Tableau y de repente, bueno, es como arrancar y solo eso hablando de herramientas, ¿no? O sea, digo, eh, es toda la parte de estadística, de aprender los algoritmos. Bueno, es un mundo y creo que
está bueno como ser flexible e ir de a poco eligiendo los pasos a dar. Siempre creo que lo que te va a definir un poco el camino a seguir es mantener claro un objetivo de por qué lo haces, ¿no? O sea, bueno, Igual. poder bajarlo a la práctica, poder bajarlo a la realidad, ayuda a que uno pueda ir dando pasos de a poquito. Sí, estoy de acuerdo. Y eso es lo que de alguna manera también te hace sustentable todo el laburo, ¿no? Porque como vos decís, bueno, si yo me especializo solamente, no sé, en R o en Power BI y nada más, digo, el día de mañana, bueno, cuando cambie la tecnología o lo que sea, digo, bueno, o sea, ¿de qué te disfrazás, digo, ¿no? En cambio, a, a mí siempre que me preguntan, bueno, o sea, bueno, quiero meterme en esto, o sea, ¿por dónde arranco? Digamos, o sea, como que divido en dos el camino, en primer lugar, digamos, como en primera instancia, por el lado estratégico y por el lado tecnológico, ¿no? En, por el lado estratégico, y esto es algo que hablan mucho, por ejemplo, de Data Literacy Project, para que pongo Data Literacy Project.org, de los roles, ¿no? Y dentro de la parte estratégica, digamos, hay como es el lugar en donde realmente vas a poder marcar la diferencia. ¿Y por qué lo digo? Pues acá es donde vos tenés que aprender a definir, digamos, un objetivo que sea relevante para la empresa, ¿no? Donde vos puedas plantear, digamos, o sea, un problema o una pregunta de negocio en términos que sean manejables, que sean accionables y que sean realizables, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, mi inicio en este mundo vino de la mano del ausentismo. Digamos, o sea, estaba trabajando en Pilkington, en ese entonces el ausentismo pasó de un 4% histórico a un 15% y escalando, o sea, seguía aumentando. Entonces, bueno, ahí me puse a analizar a fondo. Ahora, si yo hubiese querido resolver, digamos, incluso con todo lo que sé ahora, ¿no? O sea, si yo hubiese querido resolver el problema del ausentismo, o sea, de Pilkington, o sea, no podría. ¿Y por qué no podría? Porque, o sea, hay un montón de componentes, o sea, porque no es lo mismo, o sea, la parte que tiene que ver por ahí con la mecánica del trabajo, digamos, de que por ahí, o sea, las lesiones que pueden surgir del movimiento físico, del levantamiento de cosas, de agacharse, de girar y todo ese tipo de cosas, a, no sé, todo lo que tenga que ver con cuestiones más culturales, si se quiere, o sea, que por ahí no sé, se me ocurren las gastroenterocolitis de los lunes, o las enfermedades o las licencias psiquiátricas, que bueno, empezaron a tomar como mucha relevancia en los últimos años, digo, o sea, si yo quisiera resolver el ausentismo, no puedo. No. Ahora, si digo, bueno, a ver, dentro del ausentismo, ¿qué cosas tenemos nuevas? ¿O qué cosas sí puedo elaborar? Entonces, bueno, por ejemplo, si pudiera tomarme el DeLorean y volver el tiempo atrás, o sea, una de las cosas con las que sí laburaría, digamos, sería, por ejemplo, con toda la parte mecánica del trabajo, digamos, o sea, con todo el ausentismo, entre comillas, mecánico. Y ahí sí ver, bueno, o sea, en conjunto con seguridad, higiene y producción y manufactura, bueno, qué podemos mejorar dentro del proceso productivo para que la gente no se lesione tanto, ¿no? Así que eso también es como un punto. Y bueno, y esas son miradas que podés, digamos, adquirir dentro de, digamos, o sea, la parte estratégica del mundo de Analytics, que fue, de hecho, no sé, todo el desarrollo de mis 4 años de Data for HR, o sea, también. Siempre tuve un aliado tecnológico, un socio tecnológico, que manejaba toda la parte de tele, de algoritmos y cosas por el estilo. Entonces yo me dediqué, digamos, a hacer muy buenos recursos humanos justamente como para poder descubrir, tener esta mirada, o sea, más estratégica, pensar también proyectos que le puedan interesar a la empresa, digamos, o sea, porque por ejemplo Pilkington no era una empresa donde hubiera mucha rotación, entonces si yo iba a proponer un análisis predictivo de rotación, o sea, me iban a, o sea, Sí, tal cual. no iba a crecer, en cambio, si iba por el lado, no sé, del tema del ausentismo y cosas por el estilo, por ahí sí teníamos cosas. En Dataiku, por ejemplo, tampoco es un tema tan preocupante el tema de la rotación, pero sí, viste, por ejemplo, el sourcing, o sea, conseguir candidatos. Entonces, bueno, ya son problemas diferentes en donde, bueno,
pegarle, digamos, a ese problema de negocio, lo que te ayuda después es a conseguir recursos para poder solucionarlo. Y después, bueno, está toda la parte tecnológica, que sí, o sea, ahí estamos. O sea, que también hay que saber cuál es la herramienta apropiada en el momento necesario, ¿no? Tal cual. Porque vos, o sea, no vas a cortar una tabla con un martillo, o sea, vas a usar un serrucho. Entonces, pensar, bueno, qué es lo que realmente necesito desarrollar, después lo que te va a permitir saber cuál es la herramienta que tenés que aprender a manejar, o, o aprender a trabajar en conjunto con, para que alguien lo realice. Así que bueno, ese es un Bien, poco. pero creo que la clave en esto está justamente ahí, ¿no? En decir, bueno, parar la pelota un poquito y salir a ver qué es lo que necesitamos responder, dónde está ese quick win que podemos generar a partir de analizar los datos y resolver un problema que estamos teniendo. Que muchas veces yo veo que nos acercamos a a la medición en recursos humanos, pues en realidad en ese nivel es muchas veces lo que está pasando hoy por hoy, no tanto desde este concepto de People Analytics de entenderlo como que vamos a resolver un problema, sino a salir a medir algo parecido a lo que miden todas las empresas. Y creo que eso hoy ya lo podemos dejar un poco de lado. Y no está mal, digo, hay algo que decía, mismo Peter Drucker decía que medir la temperatura y el pulso no te va a decir nada, pero en el momento que dan mal, tenés que salir corriendo a resolverlo porque tenés un problema. Entonces, está bien medirlo, porque te va a dar esa visibilidad de si en algún momento tenés que activar alguna alarma y salir a solucionar algún problema que tengas con ese tipo de indicadores. Pero acá lo que buscamos es tratar de identificar justamente dónde está ese inconveniente, como decía Sergio, con el ausentismo en Pilkington, o puede ser con sourcing ahora en DataIQ, que puede permitirte como salir a partir de eso a buscar en los datos de qué manera lo puedes solucionar o de qué manera puedes generar mayor tracción, ¿no? Dónde tenés los puntos claves a trabajar. Creo que ahí la palabra mágica es segmentar, Tal ¿no? cual. No tratar el ausentismo como un todo, por ejemplo, yendo a ese ejemplo, sino decir, bueno, a ver, dentro de esto, ¿dónde está el problema que tengo con el ausentismo? Bueno, ahí habían identificado, por ejemplo, el tema de los accidentes de trabajo y llevado a partir de eso al proceso que tenían de trabajo, entonces salir a ver de qué manera podemos corregir eso y después volver a medir a ver qué impacto tuvo en los números. Sí, eso de trabajar también, pensar las cosas como procesos también es importante, ¿no? O sea, dentro de la segmentación. Eh, Porque, digamos, vos en un proceso tenés etapas, y entonces vos después podés ir cambiando una etapa del proceso para ver si ese cambio produjo alguna mejora o empeoró los resultados. De vuelta, si yo quiero, pues si nosotros, por ejemplo, en Dataiku quisiéramos cambiar todo el proceso de selección, digamos, por ahí hacemos agua. O no sabemos qué fue lo que, o sea, o no sabemos o qué fue lo que produjo los resultados que queríamos o no. Digamos, pues cambiamos todo. En cambio, vos, o sea, por ejemplo, con el tema de reclutamiento, podés trabajar desde el sourcing, desde el screening, desde el momento de la entrevista, incluso digamos, hasta el punto de la inducción, como parte del proceso de reclutamiento. Entonces vos después podés ir haciendo mejoras o haciendo cambios en alguna de las etapas, como para ver, bueno, si ese cambio produjo, o sea, mejores resultados a futuro. Tal cual. Este, Así que bueno, eso es Y también. ahí, y ahí hay otra cosa que hoy tenemos a disposición que muchas veces los modelos tradicionales de recursos humanos no habilitaban. Digo, cuando uno, por ejemplo, analizaba el desempeño, muchas veces teníamos una o dos instancias en el año para analizar desempeño. Cuando hablamos de clima laboral, el esquema típico de trabajo de clima laboral es hacer una encuesta al año. Después empezaba a trabajar con pulsos quizás más regulares. Demás, pero hoy tenemos esta posibilidad de capaz de trabajar con la interacción casi online con la persona, o sea, de poder definir en puntos de datos a partir de los cuales nosotros podamos identificar y extraer información que ya no tengamos que esperar hasta el próximo proceso de revisión o el próximo proceso de evaluación de performance o el próximo encuesta de clima, sino que podamos tener información más ad hoc para ir tomando decisiones. Creo que en esa línea también hoy es un mundo que nos permite como hacer un cambio importante en todo lo que tiene que ver con las políticas que solemos trabajar, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo en eso. A ver, Este, ahí, ¿quieren que probemos? Yo vi que había 20 y pico de encuestas, si quieren les voy a pasar el enlace de nuevo en el chat, si pueden, los que no entraron, si quieren entren y ahora jugamos un poquito con eso.
Ahí había un comentario que había visto de Federico que decía que además de la confidencialidad de los datos externamente, otro desafío, que es verdad, pasa en muchas empresas, es el tema del acceso a la información internamente. Sí, Y eso es sí, no, una triste. por eso, digamos, es importante, ¿viste? O sea, eh, todo el tema, por ejemplo, en el tema de los roles, había un artículo, una vuelta que leí que, digamos, uno de los roles que identificaba era el expertise influyente, que, digamos, no tocaba datos. El tipo no tocaba datos, o sea, esa persona no toca datos, sino que se dedica, bueno, justamente a facilitar, por ejemplo, el acceso a la información, lograr que las cosas sucedan después, porque vos decís, bueno, no sé, tenemos que no sé, dar feedback de esta manera, bueno, y es por ahí la persona que ayuda, digamos, a traccionar ese cambio, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, eso también es muy importante, y a veces también uno tiene que saber renunciar, ¿viste? A la autoría, ¿viste? O al reconocimiento, ¿viste? Y compartir por ahí ese análisis con otros sectores que por ahí sí tienen más peso. O sea, eh, por ejemplo, no sé, en Pilkington había un ingeniero que manejaba todas las estadísticas de la planta, y por ahí si él lo pasaba, digamos, o sea, todo el proyecto, digamos, tenía otro esfuerzo, o sea, iba a tener otra potencia el mensaje que si lo pasaba yo solo, este, eh, que no, digamos, venía de un área media vapuleada. Así que eso también es importante. Y a veces, sobre todo, no sé, ahora lo estoy sufriendo mucho trabajando con grupos, o sea, que por ahí, o sea, la gente, o sea, mi cliente directo, o sea, no tiene el acceso a toda la información, entonces por ahí todos los proyectos se demoran porque tiene que pedir la información a otro lado y demás. Entonces ahí es muy importante alinear digamos, la estrategia y por lo menos, o sea, saber con qué información vamos a contar, porque también hay formas de compartir datos, o sea, de manera anónima, o sea, no tenés que pasarme, bueno, Pablo, su documento, su dirección y cosas por el estilo. Me puedes pasar de Pablo, por ejemplo, el rango de edad o el rango de antigüedad, o el posicionamiento salarial en determinada, digamos, en determinado rango interno de puestos. Entonces ya de esa manera yo tengo una información de Pablo, pero no sé, o sea, ni cuántos años tiene, ni, ni, ¿Y quién es particularmente? Tal cual. ni tampoco, o sea, cuánto gana realmente, o sea, de cash, sino que, bueno, tengo un posicionamiento salarial en un rango de puestos y, bueno, está, digamos, en el percentil tanto. Ese es el dato que yo tengo y que al análisis me va a servir un montón y a la gestión también me va a servir un montón, y sus datos, o sea, permanecen de manera, digamos, o sea, privada. Aunque ya sabemos, o sea, no sabemos la edad exacta de Pablo, pero ya sabemos que es factor de riesgo porque tenía, digamos, o sea, teléfono con ringtones polifónicos. Tal cual. Y Sergio, y venís haciendo como un workshop, ¿querés contar un poquito lo que venís haciendo con el workshop de R, por ejemplo? Sí, lo de R está como dividido en dos, o sea, las capacitaciones, o sea, que están en curselo.com.ar. ¿Querés contar lo que es R por las dudas? Ya que. Empecemos por ahí, ¿Sí? sería como un buen punto de partida. R es un lenguaje de programación, digamos, que nació para el análisis de datos, pero, o sea, que hoy el alcance es muchísimo más amplio, este, eh, y que, o sea, se pueden, no sé, escribir libros, armar presentaciones, o sea, hay una de las cosas que por ahí, o sea, te atraen del mundo de R está la parte de Machine Learning y de los algoritmos y los análisis predictivos, lo cual, o sea, demanda por un lado toda digamos, el aprendizaje de la programación, más el aprendizaje estadístico, más el aprendizaje de los algoritmos, digamos. Entonces, o sea, como que es una montaña alta, digamos, o sea, para superar. Mi beta, de todas maneras, o sea, va
por la parte de la programación nada más. Yo, por ejemplo, digamos, hago todos los informes en R. Digamos, por más que mi socio trabaja en Python, hay cosas que, digamos, se pueden trabajar, digamos, con ambos lenguajes, o sea, dentro de los mismos entornos, pero, por ejemplo, todos los informes los hago en R. De hecho, muchas presentaciones, cursos, o sea, las hago ahí. ¿Por qué? Porque básicamente no tengo, o sea, me evito, por ejemplo, pasar de un lado a otro de la información y perder algo en el camino. Entonces, eh, lo que hago ahí, o sea, es analizar los datos y ya tengo la salida ahí, y mientras voy escribiendo, voy generando los resultados y me evito un montón de errores y termino ahorrando muchísimo tiempo. Pero bueno, en definitiva R es un lenguaje de programación que es, digamos, junto con Python, uno de los dos lenguajes más populares, o sea, del mundo. O sea, primero por su código abierto, segundo por la comunidad de aprendizaje, y en especial R en Latinoamérica tiene, digamos, una comunidad de soporte muy, muy fuerte, o sea, que han hecho traducciones de libros, que hacen traducciones incluso de datasets, como para que incluso los datos con los que estás trabajando estén en español. Y también hay, no sé, o por lo menos yo me vinculé con mucha gente de ciencias sociales que también te permiten esto de entrar, digamos, al aprendizaje por un problema un poquito más cercano. Ya, pues, mucho del contenido lo que me encuentro y lo que me encontré en mis inicios estaba escrito para ingenieros. Entonces, por ejemplo, la fórmula del... O sea, por decir, o sea, con el n dividido sobre n, entonces y todo lo demás, y ya, viste, o sea, ya empezás, viste, o sea, o sea, ya empezás, o sea, un poquito más atrás, o sea, tu carrera de 100 metros ya es de 150. Bueno, también un poco, o sea, eh, R es el Java para sociólogos. Sí, sí, sí. Lo que era el SPSS antes. ¿Y por qué R? Por ejemplo, SPSS era un programa, o sea, que tenía por ahí, cuando vos entrabas en SPSS tenías una tabla, digamos, y eso de alguna manera era un poquito más sencillo de empezar a trabajar por el hecho de que se parecía a un Excel. Y tenías un menú al que accedías tipo un Excel, digamos, y después podías hacer un poco de cosas. Así que, pero R le empezó a sacar lugar por el tema de la licencia. O sea, SPSS es un programa bárbaro, o sea, con sus limitaciones y sus virtudes, con las tiene R, con las que tiene Python, con las que tiene Orange, con las que tiene Power BI, ClickSense y Tableau. Pero, o sea, es muy versátil. O sea, es muy versátil porque puedes trabajar con cualquier tipo de dato, conectarte a cualquier tipo de fuente de información, o sea, y aparte, o sea, otra de las cosas que permite, o sea, tanto R como Power BI como cualquiera de esos otros lenguajes o programas que mencionamos, es que te permite escalar los proyectos. O sea, hay muchas cosas que podés hacer en Excel, o sea, y que de hecho nosotros seguimos usando Excel para una exploración de datos, y para un resumen rápido, y demás, dinámica. Armar un chino para que te funcione Y que y se además rompe y enseguida. te rompe enseguida. En cambio, R, Power BI y otros software lo que te permiten justamente escalar, digamos, empezar a meterle más cosas que no se rompe, que se banca todo eso. Tal cual. Coincido. Y creo que un poco va de la mano de eso. Son muchas herramientas y cada una dependerá para cada caso. Creo que hoy seguir analizando todo en Excel es como seguir lavando la ropa a mano, o sea, teniendo el lavarropas. O sea, bueno, nada, se puede hacer, sí, pero te va a tener sus limitaciones. Me parece que es importante como estar pendiente de lo que está pasando, ya sea con estas herramientas, con otras, como para poder ver que en este mundo hay un montón de alternativas que hoy por hoy, de hecho, son herramientas que están disponibles de manera gratuita, tanto R, Python, Power BI tiene una licencia casi que del 100% completa, también gratuita, con lo cual es como que realmente es una pena no aprovecharlas.
Me parece que ahí es donde hay que hacer un cambio como de poder visualizar todo esto que está pasando y poder sumarnos a este movimiento que realmente te va a permitir un montón de cambios, ¿no? Escalarlo, como decías. ¿Quieren que veamos un poco lo que pasó con la encuesta? Vi que había ya 30 y pico de respuestas. A ver. Bueno, les voy a mostrar un poquito así muy rápidamente qué es Power BI y vamos a usar un poco lo que ustedes hicieron recién. Algo que a mí me pasaba mucho, por ejemplo, yo lideraba el proceso de evaluación de objetivos en el momento que hoy por hoy están cada vez evaluándose menos o quizás definiéndose de otra manera, pero en su momento me acuerdo que era como todo un tema y tenían 60 líderes a cargo en total y el trabajo era mandarle la planillita a cada líder con todo su equipo, armarla, que te llevaba un montón de tiempo, que te la devolviera, que todo eso pegarlo en un Excel para tratar de hacerlo integral y que pudieras analizar esa información. Y después aparte estaba mi stock de que quería que el líder no viera una planilla plana, sino que viera algo con un poco más de diseño, lindo, que estuviera entretenido para cargarlo, que el nombre le apareciera en grande y demás, entonces me complicaba la vida solo. Y la verdad que conocer este tipo de herramientas te generaba como mucha diferencia, porque fíjense que ustedes completaron una encuesta en Google Form, o sea, hablamos todo un mundo que está disponible de manera gratuita, y por ejemplo esto es el análisis en Power BI. Yo la había corrido hace un ratito para que genere algunos participantes y habían respondido 12 personas. Pero sí, después siguieron respondiendo. A ver, voy a compartir la pantalla completa. Así se ve. Y ahora ven las respuestas del cuestionario, tenemos 34 respuestas. Esto en Power BI se puede como llevar directamente, simplemente apretando el botón de actualizar, uno puede decir, bueno, tengo esta información. Algo que solía ser una tortura cuando, me acuerdo cuando venía mi gerente y me decía, Pablo, ¿cómo venimos con el porcentaje de respuestas? Y te tenías que quedar armando el informe, viendo quién habían respondido, quién no, el listado de mails que te habían llegado, con los cambios, con las cosas que habían hecho. Acá automáticamente uno lo puede tener disponible, y esto es los que respondieron la encuesta. Si alguno no la respondió y le quiere responder ahora, la actualizamos en un ratito de nuevo. De los que están participando hoy, que tenemos, 34. Sí, tenemos un poquito más, pero respuestas hay 34. La gran mayoría están trabajando en recursos humanos, 82%. Tenemos un 10% que conocen Power BI de nivel avanzado. Después tenemos una mezcla, bueno, perdón, ahí me quedó de antes. Hice una pregunta donde metí todas las herramientas, pero esta me había quedado de otro encuentro que había hecho. Y la diversidad de género, estamos 65% mujeres, 35% hombres. Estamos en el rango, mira, yo me escapé de ese rango, pero el 62% están entre 26 y 35, más o menos. Algún polifónico tuvieron, lo escucharon alguna vez. Yo estoy pegando en el siguiente ahora. Y 7 de cada 10 están analizando datos hoy por hoy en recursos humanos. Tenemos de México, tenemos de Costa Rica, varios de Argentina, de Paraguay, y acá están la gente de Barcelona que también estaba conectada, de Chile también, y supongo que de Montevideo, acá se nos mezcla un poquito, pero a ver. De Perú, mira. De Perú. ¿Perú? No, en Perú no. No, al menos no ¿Cómo que no? parece. Acá Kevin está de Perú. Y no me habrá respondido a la encuesta. A ver, vamos a actualizarla por las dudas. Es más, Kevin, responde la encuesta ahora, sí podemos corroborar que apareces dentro de la pantalla. Mira, ahí está, a pedido. Este es Entonces, el famoso ¿cuánto querés que te dé? claro, así, lo pedís, lo tenés. Entonces estas herramientas, digo, les permiten como conectar ese tipo de cosas. A ver, no estuve viendo. Alejo, por ejemplo, que me preguntabas, esta encuesta está creada en Google Form, o sea, lo que se les pasó es una encuesta que está creada en Google Form, que después se conecta a Power BI. Recién llené eso y ya está. Bueno, gracias, Kevin. Serviste ahí como para probar que no era mentira lo que estábamos haciendo, que apareciste ahí en el detalle. Y después había otra que les preguntábamos las herramientas, un poco para conocer a ver con qué venían trabajando hoy. Obviamente en este universo seguimos trabajando la gran mayoría con Excel. Aparece R, aparece Python, aparece algo de Power BI. Es que Excel va a ser como las cucarachas, digamos, en el mundo de Analytics, o sea, va a ser como...
Sí, y aparte creo que sigue teniendo, o sea, Relevancia, no, ni hablar. el Ni hablar. problema de Excel para mí es que nosotros lo hemos usado para todo, pero decir que dejar de usar Excel hoy por hoy sigue siendo para su funcionalidad la mejor herramienta que hay. Si uno tiene que crear una planilla de cálculo, créala en Excel, o sea, no va a haber ningún lugar más rápido, seguro, completo para hacerla que en Excel. El tema es que nosotros lo usábamos para todo lo que se te ocurre. Sí, como Seguimos, base de datos, como reporte, sí. seguimos Sí, no, lavando a yo, mano, pone Yasmin. mi primer informe de ausentismo lo hice en Excel, y hoy lo miro y digo, qué horrible. Pero aparte de gráficos terribles, digo, o sea, no sé quién fue el desgraciado que se le ocurrió poner cosas 3D, los gráficos de cilindros, ¿viste? O sea, no, un desastre, digo. O sea, lo miro y Me digo, pasa también. Uno no, analiza lo que hacía y dices, uff. no, pero te digo, o sea, me da vergüenza. Y pues, aparte, o sea, en mis primeros años, o sea, de consultor lo compartíamos diciendo, mira qué groso esto, ¿eh? Ojo, ojo. Es De que en un terror. momento era la moda hacer gráficos 3D. Había salido y era como el momento para aprovechar y ver y de compartir todos los gráficos 3D que pudieras. Ahí María Belén levantó la mano, no sé si querés, eh, o si fue de casualidad, pero vi que Perdón, apareció. fue sin querer. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo andás, María Belén? Todo bien. Así que no te iba a decir algo y ahora se me fue, pero hemos pasado todos por los de 3D, de hecho aprovechamos como esta hora y si alguno no lo sabía, les recomendamos fervientemente a ambos que no usen más 3D. Sí, el 3D déjenlo para el cine. Ese es Totalmente, el 3D se totalmente. deja para el cine, nada más. Y la multiplicidad de colores también, el arco iris lo dejamos para la foto, ¿no? ¿Esa es tu frase también? O creo que me la habías contado como... Sí, no, la adoración del arcoíris es un mantra de DataIQ, como uno de los problemas a evitar. Este, no, y después, bueno, las tortas para los cumpleaños. O sea, Tal cual, tal cual. sí, sí. Bueno, eso tiene que ver un poco con todo lo difícil que es para el cerebro humano comparar áreas, ¿no? O sea, nosotros siempre recomendamos que no se use. Bueno, de hecho, Sergio como tanto desde Data for HR como de Consultor H estábamos haciendo cursos de storytelling y de visualización de datos y un poco va en esa línea, ¿no? De entender un poco qué es lo que queremos comunicar, qué pasa con los gráficos que hacemos. Por ejemplo, con los gráficos circulares o de torta, el cerebro tiene que comparar áreas y se le hace bastante más complejo comparar áreas que comparar, por ejemplo, el largo de una barra. Entonces, desde ese lado es que empezamos como a tirar hacia abajo los gráficos circulares bueno, de anillos. Sí, o sea, hay que seguir usándolos porque son fáciles de comprender, pero digamos, hay que usarlos bien, digamos, con pocas categorías. O sea, yo, por ejemplo, en esto que le contaba del espanto que hice, digamos, o sea, uno de los gráficos de una de las áreas, o sea, tenía como 19 causas de ausentismo. Todos con sus etiquetas aparte, digamos, o sea, entonces tenía flechas que se cruzaban, digamos, o sea, realmente es un desastre. Entonces, bueno, pocas categorías, por ahí ordenadas de mayor a menor, que, digamos, la tecnología lo que te permite, digamos, es ordenar ese tipo de cosas fácil. Claro. Eh, digamos, porque, por ejemplo, digamos, con todo este tema de ausentismo, qué sé yo, estas causas mecánicas que yo mencionaba, digamos, eso solo representaba casi el 70% del ausentismo, entonces, bueno, no había que hablar de otra cosa. este, así que, bueno, eso. El bebé que, Tengo- en 3D que bailaba, sí, también lo conocí, también sí. soy factor de grupo de riesgo. Sí, tal cual, estamos Mira, complicadísimos. A mí me pasa con los gráficos de torta que yo habilito dos categorías, admito tres. Ya más que eso para mí es como muy complejo para analizarlo y demás, y cualquiera de los otros gráficos de barras, de columnas, este, es mejor. Yo veo este tipo de dashboard y mi cerebro llora y mis cerebros de endorfinas. endorfina. Bueno, esa es una Bueno, de las gracias. cosas lindas. No sé, o sea, qué es lo más lindo que te pasó enseñando, pero enseñando R, digamos, o sea, por ejemplo, a un par de colegas de Corrientes, o sea, me dicen, o sea, que estos comentarios de que, bueno, o sea, como me siento, viste, o sea, empoderada, viste, esto que tenía tantas ganas de hacer, pero antes no podía, porque con Excel no lo podía hacer, digamos, o sea, y ahora, digamos, con esto de sí.
O que te digan, no sé, terminó no sé, la primera clase del curso y que se quedan hasta las 3 de la mañana mirando tutoriales, ¿no? Sí. Como porque quedaron re manija. Bueno, a mí me gusta también, viste, en esa línea, algo que yo siempre veo que me llama la atención cuando vos decís, es la hora, que, viste, en este mundo competimos contra mil cosas y de hecho a uno le pasa que, bueno, a veces son cursos medios largos, virtuales, 2 horas, 2 horas y media conectados, 3. Decís, bueno, están todos esperando irse, como te pasa cuando estudiás, ¿no? Y vos decís, Sí. terminó la hora y te siguen haciendo preguntas, decís, bueno, evidentemente están todos conectados, con ganas de aprender y demás. Y la verdad que al menos yo lo disfruto mucho también de dar capacitaciones y estar contándolo, entonces me parece como que desde ese lado es como, a mí es algo que me genera placer, aunque a veces decís, "Uy, bueno, estoy muerto del otro lado". Claro. Pero es lindo porque nada, es una buena devolución, ¿no? Este, así Sí, no, que, ni hablar, ni hablar. Y yo creo que también una de las cosas lindas, o sea, qué sé yo, porque, no sé, yo entré en este mundo, o sea, también en un momento que estaba en crisis con mi carrera, digamos. Pues sentía que, bueno, como que no había nada nuevo, que estaba, digamos, estancado no solamente laboralmente, sino como que no veía un horizonte como dijera, wow, qué groso. Era como, no sé, Maggie Simpson, viste, en el pantano con Flanders, o sea, mirando a la familia Flanders y así, y después mirando a los Simpsons y estaba todo el pantano así. Claro, miraba, digamos, el mundo de recursos y lo veía así cuando empecé a ver todo este tema y sobre todo este continuo aprendizaje y que de repente te empezás a codear con gente que vos decís, wow, boludo, o sea, mira con quién estoy hablando, digo, o sea, ¿no? ¿de qué estoy hablando? ¿Y de qué estoy hablando aparte? Y aparte estoy opinando, digamos, y estoy aportando, digo, la verdad es una locura. Bueno, a ver, Así que son bueno, las 6, Sergio. ¿Te parece que, creo, la idea de este evento era un poco abrir este espacio, proponerles iniciar esta comunidad y obviamente hoy era como una charla medio introductoria, pero la idea es que vayamos como compartiendo contenido en este canal que se va generando a partir de ahora. Así que, no sé si te parece bien, para no robarles más tiempo que estamos en la hora. sí, ahí Agradecerles. más o menos en 15 días vamos a tener otro contacto, aproximadamente. Perdón que te interrumpí con el agradecimiento. No, por favor, por favor. A esa. Pero bueno, o sea, muchísimas gracias por la convocatoria. La verdad que nos sorprendió muchísimo, o sea, porque no hicimos tanta difusión en esta vorágine de cosas que tenemos para hacer, pero, digamos, o sea, toda la cantidad de gente que se conectó, la cantidad de gente que se registró, nada, fue muy estimulante y bueno, y tanto Pablo como yo estamos, o sea, a disposición para responder las consultas que quieran. Así que nos pueden contactar a través de LinkedIn. Pablo Senra, de Consultora H, Sergio García Mora, de Data for HR, entre otros y otros. Así que bueno, nada, eso de mi parte. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido una hora entretenida. Era de introductoria, era para empezar a conocernos. Pero Me voy a quedar con esa buenísimo. frase, ¿eh? Me voy a quedar con la frase de Es bueno. Salina. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Que les vaya bonito. Gracias a todos. ¿Qué? Gracias. A Gracias, vos, Dieguito. Diego. Chao, Pablo, hablamos. Ya podés parar la grabación.